Buenas tardes a todos. Vamos a comentar la sesión de hoy del Dow Jones 27 de septiembre de 2017. Y bueno, vamos a empezar como siempre el gráfico de 240 minutos, que es el gráfico que nos da teóricamente una información más detallada de lo que está pasando a grandes rasgos en timings mayores. Como podéis ver, el precio continúa dentro del lateral que comentábamos ayer, es decir, por arriba tenemos los 22.000 319, 320 aproximadamente, y por debajo tenemos los 22.240. Hoy el precio, todo el que hemos tenido una caída, una primera reacción alcista continuada de una segunda reacción bajista al precio, podemos decir que de momento ha recuperado buena parte de esta caída que había realizado, en concreto más de casi 50 puntos recuperados ya desde los mínimos que teníamos esta tarde. Vamos a verlo en el gráfico de una hora porque hay cosas bastante interesantes. En primer lugar, ver este pequeño canal que he estado dibujando hoy, viendo después de ver la reacción que tuvo el precio durante la tarde de ayer. Fijaros cómo tenemos el máximo volumen de la sesión del lunes aquí abajo, máximo volumen de la sesión de ayer aquí arriba, y mirar cómo el precio esta tarde, ayer se rompió la zona, el canal que teníamos, y dejó esta zona aquí en hora. El precio esta tarde, justo en la apertura del futuro, se ha ido hasta aquí arriba, han testeado, no han podido pasarla y se han ido hacia abajo. ¿Hacia abajo hacia dónde? Bueno, pues han ido a buscar la zona que teníamos en un minuto del lunes, junto a la zona que teníamos en 15 minutos, en una hora, que coincide además con la zona, o el máximo volumen que tuvimos ayer por la tarde. El lunes por la tarde. Bien, a partir de aquí teníamos zonas a trabajar, evidentemente. Pues había, por un lado, esta zona que hemos comentado aquí arriba, en los máximos 22.321. Teníamos también la zona de mínimos del lunes, 22.226. Y luego teníamos una zona que no he puesto en una hora, porque además coincidía en la zona en volumen que dejó el precio durante el día de ayer, pero sí que está en 15 minutos. Vamos a ver en 15 minutos cómo está trabajando el precio. Teníamos este pequeño canal que voy a eliminar ya, porque ahora sí que ya este no nos sirve de nada. Y vamos a ver el precio cómo se ha comportado esta tarde. Fijaros, teníamos lo que os comentaba antes, esta zona aquí abajo teníamos 22.244, zona en un minuto máximo volumen de ayer. También tenemos la zona con bastante volumen de 15 minutos. Tenemos también esta zona aquí con bastante volumen en 15 minutos. Y luego tenemos la zona con más volumen, es esta zona de aquí, ¿de acuerdo? En 15 minutos. Además, continuamos teniendo justo en esta zona, el 309, tenemos la zona en 15 minutos que no se rompió ayer, que se rompió ayer, y que hoy, cuando el precio parecía que quería girar aquí, fijaros cómo el precio ha vuelto a romperla y luego no hemos llegado, sino aquí entrábamos el primer corto de la tarde. Pero no ha sido así, en fin, no lo hemos podido hacer. Luego el precio se ha puesto a caer y fijaros dónde han parado. El 22.245 era la zona en 15 minutos y también la zona en una hora, junto a la zona en volumen, y después se han ido a buscar estas dos zonas que teníamos aquí, 22.213, 22.204 y 22.206. Aquí el precio no ha hecho ninguna de las zonas al tick, con lo cual no hemos podido aprovechar la entrada aquí largos, pero sí que fijaros que ha parado donde teníamos la zona máximo volumen que comentábamos anteriormente. Y luego hay que tener en cuenta también que en esta zona de aquí, cuando se han hecho estos mínimos, es cuando el SP ha hecho el cierre del gap contado, que ahora veremos en un momento. Vamos a verlo en gráfico de 30 segundos, así veremos un poco más cómo se ha operado y los diferentes escenarios que se han ido produciendo durante toda esta sesión. Ha sido bastante interesante, la verdad. Sesión de bastante paciencia y ahora veremos. En todo caso, la apertura máxima volumen, esta zona de aquí, no sé por qué se ha borrado el clúster, ahora estaba buscándolo y no lo veía, este clúster de aquí. Fijaros cómo el precio llega hasta la zona de 15 y 60 minutos que comentamos anteriormente en los máximos, ¿de acuerdo? Esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Se le han pasado unos puntos y luego el precio ha empezado a bajar. Esta bajada ha sido justo antes de que se publicaran las noticias, la noticia de las 4. Fijaros cómo el precio ha hecho una bajada desde el 995
hasta el 325 de 30 puntos sin parar, sin mucho volumen la verdad, y rompiendo el clúster sin mucha fuerza, perdón, con mucho interés, con lo cual pues bueno, puede ser que la cosa estuviera aquí un poco más parada. Por otro lado, además habría que ver que teníamos pendiente las noticias del crudo a las 4:30, es decir, después de esta rotura el precio de los 22.295 aquí ya no había nada, y hemos estado esperando a ver si el precio subía a testear esta zona aquí, 309. ¿Qué había en los 309? Pues bueno, teníamos esta zona, a ver si consigo ponerla, sí. Teníamos esta zona de aquí en 15 minutos que venía de anteriormente del lunes, esta zona, y teníamos además aquí en el 309 teníamos, fijaros, bueno, 310, perdón, el clúster de la apertura con los 1000 contratos que han salido, bueno, más de 1000 contratos, con los 1177 contratos que han salido justo en la vela de apertura. Bueno, no han llegado, con lo cual no hemos podido tomar un corto. Hubiera sido interesante porque hubiéramos intentado hacer lo siguiente. Aquí, ¿de acuerdo? Mínimo esto, o pensando que además teníamos los 22.257, que era el cierre de gap del futuro que había dejado el precio desde el día de ayer. Bien, el precio ha continuado cayendo, se han dejado aquí una primera ineficiencia, el precio ha llegado a cerrar el gap, pero el gap era el del futuro. Fijaros que el gap contado no lo teníamos, ¿de acuerdo? Lo voy a poner. Gap contado era aquí abajo, ¿de acuerdo? Con lo cual aún nos quedaba, si lo vemos así, a ver. Vale. Mira, si lo vemos así, el gap la vela que realmente ha cerrado el gap era esta de aquí, ¿de acuerdo? Y lo ha hecho más o menos aquí, con lo cual teníamos desde el 38 hasta el 58 unos 20 puntos aún de cierre que queríamos aprovechar. Con lo cual, bueno, pues viendo que el precio pues no acababa de llegar, pues estaba planteando tomar un corto en esta zona para ir a buscar pues este cierre de gap. Pero aquí la verdad es que viendo que no tocaban la ineficiencia por un punto, he esperado a ver si se producía algún otro movimiento. He visto como aquí toda esta zona ha sido donde se ha negociado más volumen en tiempo el precio, con lo cual me he estado esperando a ver qué pasaba, ¿de acuerdo?, en toda esta zona. Y fijaros que al final el precio, pues ¿qué ha hecho? No ha podido romper este clúster y se han ido hacia abajo, ¿de acuerdo? Hacia abajo, ¿hacia dónde? Hasta esta zona. Esta zona era lo que comentábamos anteriormente, 45, zona en 15 minutos, zona en volumen en un minuto y zona también en una hora. Además aquí teníamos el cierre del gap al contado, y cuando se ha dado, lo que he esperado era ver si salía o no salía más volumen, y al ver que el volumen se iba secando, he decidido entrar aquí. Esto muy cortito, 6 puntos, e ir a buscar el toque hasta la ineficiencia. Fijaros, la ineficiencia era en el 60, con lo cual yo esperaba salir a 59 y nos hemos quedado en 58. Fallo mío porque la verdad esperaba que cuando aquí han hecho el tirón tocar en esta zona o salir yo al punto, y bueno, pues al final me he ido con un gap, perdón, con un even, y ya está. En fin, esperando que el precio pues marcara en algún momento algún nuevo punto para incorporarme. Estos han sido el punto de salida de los largos, y está esperando a ver la caída como iba. Fijaros que aquí han salido un clúster con más volumen, teníamos este otro clúster de aquí, y mira como el precio pues no ha podido continuar rompiendo esta zona de aquí. Y además una cosa muy interesante, porque hemos hablado del cierre de gap del futuro del SP y del futuro del Dow Jones y del contado de Dow Jones, ¿de acuerdo? Pero no hemos hablado en ningún momento de del SP contado, ¿de acuerdo? Y fijaros, 15 minutos, el precio ha marcado el cierre. Vamos a ver si lo podemos. Opa. Un momentito, ahora se me han ido las pantallas.
ver si os puedo enseñar lo que estaba buscando. Vale, esta caída de aquí es donde se ha cerrado aproximadamente el gap del SP contado. Esta vela. El Dow Jones lo tenía más o menos un poquito más hacia arriba y esta la ha cerrado justo por abajo. Es decir, era una buena entrada toda esta zona de aquí para largos. Era una buena entrada porque teníamos el cierre de gap contado del SP. ¿De acuerdo? Luego, el precio tenía además una ineficiencia aquí arriba en el 234 y teníamos otra ineficiencia aquí arriba en el 253 junto, importante que yo también, junto con una zona de gap. ¿De acuerdo? Con lo cual era un buen punto para trabajar este largo. ¿De acuerdo? Un largo por aquí. Viendo que el precio pues toca, podemos ir a buscar tranquilamente el 23 al 35 si no queremos arriesgar, o esperar a ver si hacen otro testeo y viendo que aquí el precio no va hacia abajo y tampoco aparece mucho volumen, pues esperar a ver si podemos coger estos 33 puntitos que tenemos por aquí. Esto hubiera sido un buen escenario, que yo creo que en el caso que me hubiera llevado este de aquí, mi escenario preferido hubiera sido este de aquí, estos 13 puntos. Daban para complementar los 14-13 puntos que te puedes llevar de aquí y era un día bastante bueno hoy. ¿De acuerdo? En cualquier caso, yo no lo he tomado, tampoco voy a poner una flechita, no voy a poner que es la operación perfecta porque creo que la operación perfecta era esta de aquí, como es esta mañana la del DAX, y bueno, pues al final terminamos la sesión planos con una operación en un punto, así esta de aquí, y bueno, pues de momento el precio sin poder reaccionar en esta zona 22.254. Podemos ver, seguramente después de ver todo esto, podríamos ver como esta venta climática de aquí, este secondary 3, tenemos aquí el CRIC y tenemos en esta zona tendríamos el soporte preliminar con este rally automático, si lo leemos en un entorno de Wyckoff, ¿de acuerdo? Con lo cual haría falta que nos dé más secondary test y ver la rotura de esta zona de 22.254, que sería la zona del clímax, para ver subidas hacia arriba en el caso de que bueno, el precio quiera hacer un giro y subir. Y bueno, básicamente yo creo que esto ha sido todo para hoy, para la sesión de hoy. Una sesión bastante marcada por las caídas, volumen bastante bajo comparado con los volúmenes que aparecieron ayer, pero yo creo que ha sido una sesión un poco más fácil, entre comillas, de leer y quizá más fácil de identificar en algunos puntos. Así que bueno, espero que os haya servido esta sesión, que hayáis sacado muchos puntos y nada, mañana volvemos con un poquito más de trading. Un saludo a todos, hasta luego.